Dios bendiga a todos mis hermanos. Es una bendición poder compartir con vos esta palabra que en cierta manera hemos comenzado el miércoles pasado y quiero recordártela en este momento. Dice: y mira, Señor, sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 29 y al 31. Pero yo he mencionado únicamente los versículos 29 y 30. Yo quisiera hoy, más que todo, poder reflexionar y estudiar un poquitito la palabra del Señor, ya que este espacio de los días miércoles lo tenemos para poder enseñar y entender un poquitito más la palabra. Y yo hoy me quisiera detener específicamente en una palabra, pero antes de esto sería interesante que pudiéramos situacionarnos en este texto bíblico. Es un texto que en cierta manera está encuadrada en un momento, en un tiempo específico. Y yo creo que en cierta manera es bueno que como cristianos que somos, es interesante comprender que nosotros somos parte de la historia. Y que crecer como cristianos es ser estudiosos de la historia, porque eso nos permite tener un conocimiento más amplio de algunas situaciones que nos narra la palabra. Eso no significa, ¿no?, que todos los creyentes nos guste o disfrutemos de leer historias o archivos o documentos, pero en cierta manera esto nos ayuda para entender un poco la palabra del Señor. Hoy podemos decir que el Evangelio no es una religión, como muchas veces decimos, ¿no? No es una religión de meditación o de filosofía, sino que es una forma de vivir. El Evangelio es una vivencia personal y que está basado específicamente en hechos históricos, pero también lo sumamos a los hechos poderosos de Dios. Vamos a ir en cierta manera recordando, ¿no?, que Jesús, cuando nació, por ejemplo, él nace en una tierra donde estaba gobernada por el Imperio Romano en el siglo I y en el siglo II. En esa época los emperadores romanos habían extendido su dominio, o sea, todo su poder, su reino. Y era tan poderoso la extensión de este reino que se extendía específicamente desde lo que conocemos hoy Bretaña hasta el Sahara y desde España hasta lo que hoy conocemos como Irak. Es decir, que podemos ver que Roma en ese momento y en ese tiempo era la superpotencia del mundo. En este lugar estaba situada en cierta manera, situada la iglesia cristiana dentro de este marco histórico y desde lo que sería esta extensión romana. El libro de los Hechos nosotros vemos que si hablamos de persecución y de martirio, vemos que se inicia con el martirio de Esteban y que finaliza con el encarcelamiento del apóstol Pedro y Pablo. ¿Por qué menciono esto? Porque acá hay un clamor de la iglesia, una súplica de la iglesia, pidiéndole a Dios Padre que mirara las amenazas por las cuales ellos estaban sufriendo y que a pesar de eso pudieran concederles a ellos la posibilidad
de predicar con furor, con ánimo, con pasión la palabra de Dios, que eso es lo que significaría la palabra de nuevo. O sea que estamos hablando que de personas que no piden que Dios las saque de esa situación difícil, sino que le suplican a Dios que a pesar de las amenazas, Dios le concediera no la salida, sino justamente le concediera el poder para poder predicar la palabra del Señor. Pero bueno, cuando nosotros hablamos, ¿no? Pensamos del libro de los Hechos y de estos mártires de la palabra del Señor y de esos tiempos tan terribles y peligrosos, es bueno que también podamos recordar o entender que la palabra persecución es un poco más amplia, porque no solamente significaba morir, obviamente que es la situación más extrema del hombre, o sea, morir es la fase terminal, pero los cristianos de ese entonces sufrían diferentes amenazas, sufrían diferentes situaciones, como por ejemplo el arresto sin causa, las prohibiciones de los derechos públicos, diferentes encarcelamientos, eran azotados, eran torturados, eran perseguidos de una manera constante. En ese entonces, en esa época, es decir, en el libro de los Hechos, la mayoría de los cristianos eran de una clase media y otros obviamente eran de una clase inferior. Y obviamente que siempre se pagaba un impuesto. Entonces los romanos, al ver la situación de estos cristianos, lo que hicieron justamente es incrementar fuertemente los impuestos. Y en el caso hipotético que ellos, pobrecitos, porque realmente no pudieran cumplir con esta ordenanza romana, lo que se hacía era confiscalizar especialmente los bienes de ellos, o si no directamente lo que hacían era destruir las propiedades. O sea que vemos que era terrible la vivencia que estos creyentes tenían. Eran situaciones muy, muy fuertes, de muchísima opresión, de muchísima angustia, de esto de pensar si realmente vivo o no vivo, qué es lo que me van a sacar, qué es lo que me van a quitar, y tantas cosas más, ¿no? Pero hoy quisiera, esto sería como para poder conocer un poco la historia, ¿no? Y por qué ellos hacen este clamor y esta exclamación a Dios de manera tan fuerte y poderosa. Yo quisiera detenerme en una palabra y en un verbo que es tan pequeño pero también tan poderoso. La palabra dice que ellos exclamaron y le dicen, mira, Señor. O sea, le pide a Dios que Él mirara su situación, los momentos que ellos estaban pasando, las amenazas, las opresiones. Y si lo llevamos un poquito a lo que estamos viviendo hoy, si bien no padecemos una muerte tan atroz como lo padecían ellos, pero sí estamos viviendo una fuerte persecución espiritual, una fuerte persecución espiritual que nos puede llevar a lo más peligroso y aún más peligroso de lo que estos creyentes estaban padeciendo. Y quizás hoy nos podemos pensar, bueno, ¿qué es lo más terrible que la muerte física en sí? Y bueno, hoy te digo que, y analizando nuestra situación, creo que lo más triste es poder, o mejor dicho, sufrir la muerte espiritual. El enfriamiento espiritual,
Y creo que lo más terrible es la muerte espiritual, ¿no? Porque a veces uno, como ellos lo padecieron, podemos estar pasando hoy opresiones, como dijimos el miércoles pasado, por falta de dinero, por falta de trabajo, por la enfermedad que golpea nuestra puerta, por un montón de situaciones. Pero hoy le podemos pedir al Señor que Él mire nuestra situación. Señor, mira las amenazas que a través del sistema mundial estamos siendo oprimidos de diferentes maneras y aún por la muerte misma. Pero hoy yo quiero decirte específicamente que, y aunque te parezca quizás medio morboso, medio raro, o quizás hasta feo lo que te puedo decir en este momento, en esta tarde, es que lo más terrible es morir sin Cristo. Lo más terrible es estar muertos espiritualmente. No es lo más tremendo morir físicamente, porque si yo muero físicamente voy a estar con Dios. Porque si yo muero físicamente sé que me espera una patria celestial. Hermanos, tengamos en cuenta que la muerte espiritual es algo tremendo, porque es difícil retomarlo. Por eso hoy te invito a que podamos analizar la palabra del Señor con este verbo. Y si hoy le decimos, Señor, mira mi situación, Señor, mira mi condición, Señor, mira que estoy muerto espiritualmente, Señor, mira que estoy enfermo espiritualmente. ¿Sabes qué? Para mirar necesito detenerme. Y me imagino que cuando estos creyentes clamaban a Dios, porque yo no creo que ellos dirían, Señor, mira las amenazas del enemigo, sino que él diría, Señor, mira las amenazas del enemigo, con clamor, con desesperación. Señor, mira. Y yo me imagino que Jesús, que Dios Padre, al escuchar estas palabras, se detuvo para poder mirar. Porque justamente para que se lleve a cabo una acción, es elemental que una persona se detenga para poder mirar. Y me imagino que Dios desde el trono, cuando empezó a mirar la situación por las cuales estos siervos del Señor estaban padeciendo, Él observó absolutamente todo, hermano. Todo. Desde lo más ínfimo, desde lo más pequeño, quizás desde la suba o el incremento de los impuestos, hasta la propia muerte injusta. Y analizando así un poquitito, ¿no?, la palabra del Señor, me llamó mucho la atención este verbo, mirar. Y pude analizar y poder descubrir las distintas formas en las cuales el Señor mira. Y me gustaría mencionarte el mirar de Dios. Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, siempre estuvo mirando las necesidades de la gente, el padecimiento, el dolor. Pero también estuvo no solamente mirando, sino también que estuvo accionando el poder dado por la grandeza de Dios. El tema es que si nosotros estamos dispuestos, ¿no?, a poder soportar cómo Dios nos mira. Porque en el Nuevo Testamento, y haciendo una mirada así, valga la redundancia, ¿no?, observando más que todo y leyendo la palabra muy, muy ligeramente, podemos ver que Jesús en el Nuevo Testamento, Él miró de distintas formas. Ahora, a veces cuando
Jesús miraba, y ahora vamos a estudiarlo y vamos a analizarlo, él a veces miraba y observaba y tenía opiniones. Y hoy te digo, ¿no? Si estamos dispuestos a no solamente a soportar la mirada del Señor, sino también a soportar la opinión de Dios. Porque a veces cuando Dios mira detenidamente nuestra vida, Dios activa. Y a veces ese activar de Dios no siempre es una palabra de aliento, no siempre es una mirada de, si bien es de amor, pero no siempre es una salida para nuestra vida, sino que a veces Dios mira para poder enseñarnos y darnos una devolución de su mirar, que a veces tiene que ver con una exhortación, con un cambio de vida, con un cambio de rumbo. Y realmente yo quisiera mencionarte algunos textos bíblicos, como por ejemplo, primero que podamos tener en cuenta, ¿no? Que nada, absolutamente nada, se esconde delante de su presencia. Todo está ante los ojos de Dios. Lo que vos hacés, lo que vos sentís, lo que vos pensás, todo está frente al Señor. Nosotros quizás podemos engañar a los hombres y podemos decir ser verborrágicos y decir cosas bonitas y engañar y 1000 veces engañar, pero a quien no podemos engañar es a Dios. ¿Sabes por qué? Porque justamente Dios, una de las características, o mejor dicho, una de las tantas características que Dios tiene, los atributos de Dios, es que Dios es, primero, omnisciente. Es decir, que Dios todo lo sabe. Él sabe lo que yo siento, como dije recién, lo que yo pienso. Él lo sabe absolutamente todo, hermano. Yo a Él no lo puedo engañar. En segundo lugar, Dios es omnipresente. Él está en todos lados, por todos lados, en cualquier lugar. Como dice el Salmo, ¿no? El Salmo 139. Exclama ahí, ¿no? Y dice, oh Señor, ¿a dónde iré? ¿Cómo huiré de tu presencia? Y bueno, y otras cosas más que menciona la palabra. Y también podemos recordar que también Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Él todo lo puede, mi hermano. Él todo lo puede. Aunque a veces nos podamos sentir que ya no damos más, que no tenemos fuerza, hoy es bueno que podamos saber, hermano, que Dios todo lo puede. Y hoy te digo en esta tarde que si vos estás pasando una situación injusta, estás pasando una situación angustiante, preocupante, de injusticia, hoy te puedo decir que este Señor y este Dios y este Jesús que estuvo caminando en Jerusalén, en Galilea, hoy el Señor se está paseando en tu vida y se está paseando también en tu casa, en tu hogar y en tu trabajo y en todo lo que vos hagas. Y quiero recordarte que Dios todo lo sabe, Él sabe todo lo que estás viviendo. Él está presente en cada lugar donde estás. Y también el Señor tiene el poder para hacer todas las cosas. Su poder es ilimitado, mi hermano. Existen tantos textos bíblicos sobre el poder de Dios, sobre la presencia de Dios. Pero hoy quisiera detenerme, como te dije hoy, a la mirada de Dios. Y mirá lo que dice en el libro de Job, capítulo 34 y versículo 21. Porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. En Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. En relación al miércoles pasado, de que hablamos de la pandemia y que el virus que nos acecha, mencionamos también que no son simplemente supuestos, ¿no?, de los orígenes y la teología del virus. Y vos quizás me podés decir, o podés
qué sé yo, comentar y decir, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia primitiva? Tiene mucho que ver, hermano. Porque de la misma manera en que los creyentes serán oprimidos, nosotros también estamos siendo oprimidos. Pero gracias a Dios, hoy tenemos que tener la calma y la confianza y la seguridad. Que quizás el mundo nos está oprimiendo o quizás este virus pudo haber sido fabricado en un laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos tener la certeza de que el Señor conoce y observa aún a los malos, aún a los perversos, y nada se queda sin el actuar de Dios. Toda consecuencia maligna tiene la paga del Señor. Toda, mi hermano. Toda. Ahora, el Salmo, por ejemplo, como mencioné hoy, 139, nos menciona también de que, como dije hoy, ¿no?, que Dios está presente, pero también hoy quería recordarte el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 22. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido, y Él conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Por eso es importante que como iglesia entendamos que todo lo que los hombres maquinan en secreto, todo sale a la luz, mi hermano. Muchas aflicciones tiene el justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. Y muchas de estas aflicciones están siendo maquinadas por hombres perversos en la oscuridad. Pero recuerda, mi hermano, el Señor lo va a sacar a la luz, porque Dios es tu defensor. Dios es el que te cubre, el que te protege. Y hoy Dios quiere detenerse y quiere mirar tu vida, quiere conocer tu situación. El mirar de Dios es impresionante, es impresionante. Y mira, quiero rápidamente, decirte 4 miradas del Señor. Hay muchísimas más, muchísimas más. Dice, otra mirada de Jesús, como por ejemplo, de las tantas, es una mirada cargada de tristeza y de dolor y de enojo. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 5. El Señor estaba enojado y estaba dolido justamente por la dureza del corazón de estas personas, que fue cuando ese hombre tenía una mano seca, tenía la mano seca. Entonces dice, le dijo al hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano, y fue restaurada inmediatamente. Acá hablamos de la mirada de Jesús, que la mirada del Señor estaba cargada de tristeza, de mucho dolor, porque por la incredulidad de los que estaban presentes. Hay otra mirada de amor que es más, lo tengo marcada en mi Biblia y es algo que me impactó, ¿no?, en mi vida personal, que es cuando el Señor se encuentra con el joven rico. Y dice así, en Marcos capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven, toma tu cruz y sígueme. Bueno, en esta versión o en este evangelio habla de que, bueno, Jesús primeramente lo mira y lo ama y posteriormente recibe una devolución de su pedido, ¿no? Pero hay otro evangelio donde dice específicamente que una vez que este joven rico se niega a dejar su riqueza, se niega a dejar el pedido del Señor, dice que él se puso triste, el joven rico, porque obviamente el ídolo y el pedido del Señor le generaba mucha tristeza, porque él no podía vender lo que él tenía, ni mucho menos quizás dárselo a los pobres.
Pero en este texto que yo te menciono, una vez que el joven rico se niega, dice que Jesús, mirándolo, es como que Jesús mirándolo, lo amó. Es decir, que el joven se iba. Imagino una mirada perdida de Jesús, como un Jesús humano, pero también como un Jesús divino. Y hoy te quiero decir que Jesús y Dios, Padre, y la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es todo amor, es todo amor. Muchas veces el Señor nos pide ídolos personales que tenemos arraigados en nuestras vidas. A veces puede llegar a ser, no quizás un ídolo, ¿no? Quizás una costumbre, un hábito que nos perjudica espiritualmente, que nos hace quizás perder cosas, crecimiento espiritual. Y a pesar que no lo hacemos, sabes que Jesús te sigue amando. Él aún te mira, hermano, te mira con amor. Y yo me imagino a un Jesús rogándole al Padre para que tu conducta y tu manera de actuar cambie, como quizás lo hizo con ese joven rico, pidiéndole al Padre que pudiera regresar para que pueda dejar de lado lo que lo hacía apartar al seguir a Jesús. ¿Cuántas veces el Señor, no? Está esperándonos. Y nos está esperando con lazos de amor, y su amor es infinito. Este es uno de los textos más preciosos de la palabra. Todos son hermosos, pero creo que aquí habla de un Jesús colmado de amor. Después encontramos una mirada y un mirar de Jesús lleno de simpatía y de encanto. ¿Quién no recuerda, ¿no? Al petizo del Nuevo Testamento? ¿Quién no recuerda a Zaqueo? En Lucas capítulo 19, versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, baja enseguida, Zaqueo, porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Qué increíble y qué terrible esta palabra. Hay tanto para analizar en este texto bíblico. Muchas veces, hermanos, nosotros ponemos tantas justificaciones de por qué no me acerco a Jesús, por mi trabajo, porque estoy cansado, porque no tengo fuerza, porque, y son infinitas las justificaciones que tenemos. Pero vos fijaste que este hombre pudo haber dicho, no puedo seguir a Jesús porque no lo veo, porque soy petizo. Pero sin embargo, él trató de buscar una solución para poder ver a Jesús. Hermano querido, te invito a que vos en esta noche puedas pensar qué es lo que te impide ver a Jesús. ¿Qué es lo que te impide que el Señor te mire a vos? Porque la palabra dice aquí que Jesús levantó su vista y lo vio. Es necesario, mi hermano, que vos puedas actuar, que vos puedas buscar la salida, lo que trae todo impedimento para buscar a Dios. Y en realidad, en consecuencia, lo que vos hagas, el Señor va a actuar. El Señor va a entrar en tu casa. El Señor va a entrar en tu vida. Pero es necesario que vos busques la manera de ver a Jesús. Porque cuando vos lo mires a Jesús, Jesús te va a devolver tu mirada hacia Él. Y por último, quiero recordarte que Jesús tiene una mirada de perdón, tiene una mirada compasiva y tiene una mirada de ternura. ¿Quién nos recuerda también, no? A esa mujer adúltera, a esa prostituta arrepentida,
que se encuentra en Lucas 7:44. Wow, terrible, terrible esta mirada de Jesús. Una mirada donde no pone el dedo acusador, sino una mirada donde está lleno de amor y lleno de perdón, lleno de ternura, lleno de compasión. Y bueno, hay muchas miradas de Dios. Hoy quería detenerme en estas, pero hay muchas más para compartir y para marcar. Y yo no sé cuáles de estas miradas puedes llegar a identificarte o cuál es la que necesitas para tu vida. Una mirada de Jesús, quizás de amor, porque no puedes dejar lo que Él te está pidiendo. Él te sigue amando. Una mirada de simpatía y encanto y alegría, porque quizás estás tratando de buscar la forma y la manera para poder buscar a Jesús. Hoy te quiero decir en esta noche que bienvenido seas, mi hermano. Bienvenido seas, porque Jesús te va a mirar y Jesús rápidamente va a ir a tu casa, va a ir a tu encuentro, va a ir a tu vida, va a ir a tu vida. Y si hoy estás con una situación que no puedes resolver porque es un pecado grande y terrible, que no podés solucionarlo y te sentís quizás olvidado por Dios y hasta te da miedo levantar tu mirada, te digo que hay una mirada de perdón, que Dios te perdona, que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios compasivo, que Dios es toda una ternura. Pero quería decirte antes de finalizar que no permitas que Jesús tenga una mirada de tristeza, de dolor o de enojo, porque tenés incredulidad, porque no querés hacer la voluntad de Dios, porque te seguís justificando, porque estás retrasando la voluntad del Señor, estás retrasando la obediencia. Y una obediencia pasiva, postergada, es desobediencia, mi hermano. Por eso es tiempo que podamos decidir y evitar una mirada de Jesús triste, llena de dolor, como sucedió en aquellas personas que estaban alrededor de ese hombre que tenía la mano seca. Y si hoy estás pasando por diferentes situaciones de opresión, de angustia, te recuerdo que la palabra dice, mira Señor, y hoy que le puedas decir, mira Señor, las amenazas del enemigo. Mira Señor, las amenazas del enemigo. Y el Señor, hermano, va a mirar tu situación, va a mirar tu vida, y Él va a actuar de una manera tremenda. Solamente te pido que te puedas detener en estas 4, o mejor dicho, 5 miradas de Dios. 5 miradas de Dios. Y puedas reconocer de qué manera estás quedado o varado, cuál es tu condición espiritual. Pero hoy dejo abierta esta invitación, no orando yo, sino que vos puedas orar. Y te dejo esta carga, mi hermano. Te dejo esta carga espiritual para que vos puedas meditar una vez que hayas escuchado este audio, puedas tener al menos, 20 minutos y gloria a Dios si es más tiempo, y puedas decir, Señor, ¿qué mirada necesito? Necesito que me mires, Señor, porque tengo tristeza, porque tengo dolor, porque me cuesta, no sé lo que sea. Pero dejo abierto este final para que vos cierres este final con Jesús.